Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy tenemos una entrega muy especial porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que nos visita el entrevistado, y es que siempre que lo hace nos encanta. Antes de dar más pistas, bueno, voy a dar una muy en concreto, que es que vamos a hablar de teatro. Seguramente, bueno, pues viendo Déjate Historias Televisión ya sepan un poco por dónde voy, pero antes de dar más pistas voy a saludar a mi compañero Esteban Novillo. Esteban, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas de escuchar al invitado, que como decías es el invitado, yo creo, estrella de nuestro primer programa, porque bueno, siempre que tenemos alguna curiosidad del teatro, alguna curiosidad de la música, bueno, en general de muchas cosas, pues le llamamos a él para que venga a hablarnos. Claro que sí, él es Juan José Alonso Millán, autor teatral. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú? Pues aquí estamos, yo encantado de venir aquí como siempre, porque ya sabes que admiro mucho a María José, a ti y a todos. Sois como de mi familia, de manera que estoy encantado de que vayáis abriendo caminos. Y a mí me parece además que lo que estáis haciendo con esta televisión es una televisión que está muy bien, pues no habéis caído en unos tópicos de la televisión basura, ni el corazón, ni esas cosas, y se está haciendo una cosa que yo barrunto, fíjate, que va a aparecer un alguien y tal como está presentada esta televisión, le puede interesar formar compañía con vosotros, porque me parece que tiene un aire muy particular y sobre todo un aire que no hace enrojecerte, como muchas televisiones, ¿verdad? Efectivamente. Luego estoy muy contento cuando veo la programación vuestra, que es seria, que es divertida y, en fin, yo creo que poco a poco. Y sobre todo que hablamos de teatro, muchísimo. Sí, Eso... sí, ya veo, me parece muy bien. Me parece muy bien porque ya nadie habla de teatro, es una cosa, no sé qué nos está ocurriendo, hablo de las televisiones en general, una cosa estupenda que ya no habla casi nadie de teatro. El teatro ha sido el siglo XX, ha sido el siglo XX. El XXI hay mucho que hablar sobre todo, pero sobre todo con el teatro. Claro, que es verdad que es el siglo de la informática, Sí. eso sí, es lo único que parece que resplandece la informática, pero el teatro, el cine, el siglo XXI, así como el siglo XX ha sido otra vez un siglo de oro, después del XVI o el XVII, yo creo que el XX ha sido en cuanto a autores, directores, actores no digamos, que es las piezas fundamentales del teatro. Y el siglo XXI es mucho más de directores, por ejemplo, que nacen como las setas, es una cosa tremenda, todo el mundo es director, Sí. pero claro, el teatro, desde Eurípides, Sí, porque... desde los griegos, ¿qué pasa? Que el teatro es o el autor o el actor. Claro, Eso es lo que es, y ahora, lo que es Juanjo, los pilares del teatro. No se sabe qué es antes, si el actor o el autor, no se sabe, es como el huevo y la gallina. Pero naturalmente los pilares del teatro es el autor y él. Y ahora hay una crisis, no, vamos a ver, no es que sea una crisis de primeros actores, que los hay muy buenos, lo que pasa es que ya el concepto de lo que eran los primeros actores con compañía propia, que viajaban por España, había actores que hacían la maleta para un año fuera de Madrid. ¿un año? Claro, fíjate, Joder. un año hacían la maleta. ¿Cómo era esa maleta gigante? Claro, tenían de turné. Bueno, había actores que se contrataban por la maleta, que tú dices muy bien, por el vestuario, porque el actor tenía que ponerse el vestuario. Y había actores que, como tenían chaquet, tienen smoking, tienen frac, se contrataban enseguida, sobre todo para la alta comedia. Y había turnés de un año sin venir por Madrid. Quiero decir, era otro concepto del teatro, y ahora, luego ha habido un enfoque con los precios también rarísimos. Decía, el teatro es que es muy caro, y efectivamente han hecho unas cosas ahora, con Atrápalo y una serie de cosas, que el teatro es más barato que el cine, y además lo ponen a 50%, y no se dan cuenta que todos los éxitos de Madrid ahora mismo son los teatros caros, que son los musicales. Sí. Todos los éxitos de Madrid Además, ahora caros mismo, no, carísimos. Sí, eso muy es. caros. Bueno, pues eso es lo que está llenando. Entonces, ¿qué pasa? Que el teatro no es ni barato ni caro. El teatro es una cosa que hay que ir o no ir. Pero por ponerlo más barato que el cine o más barato que no se arregla nada. Es decir, el siglo XXI hay una falta absoluta de autores. Esto también no solamente en España, en el mundo entero. Sí. ¿Qué pasa? La televisión ha acaparado todo. La gente con talento, la gente que escribe y demás, ya no espera a correr la suerte de su obra, que es estrenar una comedia, que tenga mucho éxito, pagar Hacienda, a ver cuándo estrena la próxima. Es muy difícil la vida para un autor que se dedica al teatro. En cambio, en televisión, tú tienes no sé qué idea y te la pagan estupendamente, o haces una serie y te la pagan por adelantado,
cosa que he hecho yo también series, y sé lo que es eso. Entonces sí es verdad que la gente, los autores que tienen ahora mismo fuerza, que tienen inteligencia y demás, no dicen correr la suerte del teatro, pues mire usted, entre la sociedad de autores, entre Hacienda, entre no sé qué, los impuestos y demás, y a ver cómo estreno, y a ver el tiempo que duran las comedias, que ahora duran poquísimo las comedias, pues claro, hace que los autores no sea como antes, que uno decía voy a ser autor teatral y tenías un manojo, un abanico de 30 autores de primera categoría que estrenaban todas las temporadas y era una profesión, y ahora es una cosa de azar muy difícil, y yo comprendo que tanto en España como en el mundo, la época del siglo XX de los americanos, por ejemplo, pero claro, vete a decirle a un autor ahora con talento que lo que tiene que hacer es teatro, pues dirá, mire usted, a mí me da no sé cuánto por una serie o me da no sé cuánto por una televisión, y tiene muchísimo riesgo, porque el autor además, como todo el mundo sabe, tiene muchísimo riesgo. Yo que he hecho mucho cine, 60 películas y he hecho tantas comedias, siempre el riesgo es el teatro. ¿Sí? El cine no era el riesgo, el cine es riesgo del director, que es el que hace la película. Realmente el director es el que hace la película. El escritor es un tío contratado para que escriba o a Joselito o a quien sea, o a Alfredo Landa, y lo hace lo mejor que puede. Pero el cine y el éxito y el fracaso es del director. En cambio, en el teatro no. El teatro, como te decía antes, desde Eurípides a el autor y el actor. ¿Qué es antes? Pues no se sabe. ¿Qué es antes? Pero es el actor y el autor. Además, el teatro tiene una crítica muy inmediata. Y no sé inmediata. por qué me he enrollado tanto. Bueno, no, fenomenal. Porque para eso me he llamado, yo creo, para escuchar estas tonterías que digo yo. Sí, Juanjo, pero un poco en la línea de lo que nos estabas hablando, estábamos diciendo que el teatro tiene algo muy inmediato, que es el aplauso del público o el descontento del público. Eso, no cabe ninguna duda, sobre todo para el actor, lo principal es el directo, es el contacto con el público. Tú en una película en una película, como te decía antes, el director ahora mismo te hace a ti 4 planos y luego en el montaje pone el plano que más le guste. Tú no participas en eso tan siquiera, no sabes si te van a coger el lado que te reías o el que no te reías. Es decir, la interpretación queda en manos de unos señores que montan una película o de un señor que dirige una película. En cambio, donde no hay trampa ni cartón, es salir a escena, pisar el escenario, decir la frase y escuchar. Que escuchar para un actor es tan importante y tan difícil como hablar. Pero claro, eso de pronto salir a escena y tener que hablar y tener responsabilidad de hacer a Calderón de la Barca, pues amigo mío, hay que ser muy buenos actores y para eso se necesita tener, aparte de los méritos fundamentales, tesón, vocación y saber mantener esa personalidad que tiene que tener un buen actor. Yo creo que la interpretación básica es en el teatro. Es en el teatro. Con esto no quiero decirte que haya interpretaciones maravillosas en cine, sí, que las ha habido, las ha habido estupendas interpretaciones, pero claro, lo que es el directo, lo que es el teatro, bueno, y ya en cuanto a televisión no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es otro método que va directamente, se hace muy deprisa, tienes que ir al público, tienes quemas horas continuamente, es otra cosa. Pero si hablamos en serio de lo que es una interpretación, el directo es el teatro. ¿Y qué solución? Porque decías, bueno, estas entradas a mitad de precio y que realmente están pagando más por musicales. ¿Qué solución podemos dar al teatro? Porque muchas veces el producto puede ser bueno, pero no está llegando ahora mismo al público. Bueno, yo realmente no pontifico, no sé nada de las soluciones que tenga que tener la vida. Lo que hago es meramente explicar un poco lo que consistía mi vida, lo que ha consistido el siglo XX y lo que veo que pasa ahora, ¿verdad? Y unos conceptos que había, como siempre se decía, es que el teatro es muy caro. Bueno, pues mire usted, el teatro sí era caro con respecto al cine, pues era un poco más caro que el cine. Ahora no. Ahora resulta que como todos son inventos para que la butaca sea más barata, hay ese invento nefasto que se llama Atrápalo, significa que las entradas van al 50% o al porcentaje que quiere Atrápalo, que quieres tú. Es decir, que ya se pone en unos precios ya que son bajísimos de teatro, digo, comparado al mundo entero. Sí. Cuando uno va a Londres o va a Nueva York, sí, o va a Argentina o a México, los precios no son como en España. El teatro es una cosa que no digo que es un lujo, pero como son los museos, y claro, el museo es muy caro. Si pensamos, nadie te dice que el Museo del Prado es muy caro,
pero la verdad es que es muy caro. O la Tate Gallery de Londres, que vale 50 euros entrar. Claro que es caro, ¿verdad? Pero nadie mira cuando uno va a ver las meninas, joder, lo que me ha costado. Claro. Bueno, pues mire, usted se jode, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero, es decir, y entonces del teatro se tomó una cosa, como era un divertimento, que era muy caro. De ahí hemos pasado a que había que hacer una política entonces, estatal y demás, de bajar los precios. Y bajar los precios y bajar los precios. Con eso no se ha solucionado nada. Y lo que yo digo, y lo paradójico, es que lo que van mejores en Madrid los espectáculos, con más afluencia de gente, son los caros, son los musicales, que vale como 5 veces más que una entrada de teatro. Y eso está lleno. Eso está toda la gente que viene de los pueblos, de provincias, demás, ya saben que como pasa en Londres o pasa en Nueva York, ya saben que tiene que ir al teatro. Nadie dice que el Rey León cuesta 25.000 pesetas y que eso es muy caro. O lo dirán, pero cuando te compras una gabardina, también dicen que es muy cara la gabardina, pero si te gusta, pues te la pones y te la llevas. Entonces, con el teatro pasaba una cosa que se ha puesto decir, la comedia o el teatro, ¿verdad?, que se hace habitualmente en la cartelera, es caro. Pues mire usted, no es caro en absoluto. Y además, yo que en mi época tenía teatros cuando hacíamos el teatro gratis, no iba nadie, porque el arte no puede ser gratuito. Claro. El arte hay que pagarlo. Y el talento de las personas y todo. Donde ve la dimensión. Mañana, si es verdad que dicen, bueno, pues los lunes no cuesta nada los museos, ¿de acuerdo? Me parece muy bien que un día tenga para colegios, para que vaya la gente, una cosa cultural. Me parece eso fenomenal. Por el teatro podría pasar lo mismo, pero normalmente hay que pagarlo. Pero que no es justificación que el teatro vaya mal porque sea caro. A mí me parece que se ha demostrado, ahora mismo hay en Madrid, debe haber 6 musicales. Sí, lo menos. Sí. Los 6 van estupendamente. Los 6 tienen unos taquillas y el resto de los teatros van muy mal. Sí, y las entradas más baratas, pues en 35 o 40 euros. Sí, hombre, claro. Lo más barato que puedes encontrar, y si tienes suerte de poder comprarlo. Luego, en el teatro era una cosa muy centralizada, pero repito que no solamente en Madrid, que la gente iba al teatro, porque el cine lo tenían en su pueblo, pero cuando venían al Madrid, ¿qué tenían que hacer? Pues ir al teatro. Y entonces siempre ha sido centralizado. En Estados Unidos, donde hay teatro, es en Nueva York. Casi en ningún sitio más, ¿eh? En Miami, desde luego que no, en Los Ángeles nada, San Francisco nada. Lo que yo conozco es Nueva York, que es la capital del teatro mundial, claro, Broadway. Pero eso del centralismo es una cosa que naturalmente tiene que ser así. Es decir, no hay compañías para que estén todos por recorrer toda España, o sobre todo, si uno quería ver a Arturo Fernández, tenía que venir a Madrid a ver a Arturo Fernández. Y cuando unos señores que están en provincia vienen a Madrid y ya han ido al Corte Inglés o han ido a estos sitios que va la gente, pues ¿a dónde vamos? A Arturo Fernández. Hay que tener en cuenta, en cuanto al teatro en España, que no es peligroso, es difícil. En Londres los comercios cierran a las 6. Sí. A las 6 no hay nada abierto y además llueve. Sí. Claro, ¿dónde vas a las 7 de la tarde? Tienes que ir al teatro. No te vas a tener un cine, que eso no tiene ningún sentido. Tienes que ir al teatro. En España los comercios cierran a las 10 de la noche. Sí. Y hace sol. Sí. Claro, es que invita a estar en la calle. Claro. Entonces, la gente que ha venido a hacer las compras y demás, primeramente está hasta las 10. No se le ocurra a nadie, vamos al teatro en vez de ir a Zara. Pues no, porque es más divertido ir a Zara, se comprende. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras en una dificultad ya por toda Europa. Lo que yo digo es del clima de lluvia, más que en París no llueve en ninguna parte. El clima, eso que digo, ¿verdad? Yo creo que es difícil el teatro en España por esa razón. Pero hasta ahora funciona muy bien con el centralismo y luego las compañías iban a provincias. Y en provincias tenían un auge tremendo porque sabían lo que había gustado en Madrid, lo que la gente quería ver. Hombre, ya si iba el Arturo Fernández de turno, ya la cosa era un bon maravilloso, que iba a Albacete o que iba a Coruña y era un bon maravilloso y acudía a todo el mundo. Bueno, pues todo esto en el siglo XXI ha desaparecido. Ya los ayuntamientos, que son los que ya no hay profesionales en los teatros,
que son los que saben que la comedia de Moncada es buena y hay que traerla. No, ya no hay eso. Ahora hay unos señores que suelen ser maestros o profesores o algo así, que quieren a García Lorca y poco más o menos, y lo demás no les interesa nada. Las compañías ya no hay dinero porque cuando llegas a provincias te dicen, o a los pueblos, te dicen el empresario, hombre, aquí trabajamos a 10 euros. Y dices tú, eso es muy poco. Dice, no, además hay que ponerlo al 50%. Si no, los viejos y la tercera edad y no sé qué no vienen. Dice, bueno, ¿y qué más? Dice, no. Digo, bueno, pues yo lo pongo a 20. Y te dice el empresario, allá usted, pero no va a venir nadie, porque todo el mundo viene a 10 euros. Es decir, que te has encontrado con una política que han hecho la gente cultural, entre comillas, que llevan los teatros, que consistía en que al 50% todo el mundo, los viejos no pagamos nada, el otro no paga nada, y eso es un desastre a la larga, porque ya cuando quieres una cosa que tiene valor, pues no lo pagan. Y como los actores, ya no hay esos primerísimos actores, el único que queda es el de Arturo Fernández, es el que hace su temporada en Madrid de 6 o 7 meses, luego sigue a la provincia, total, que está un año y medio haciendo el teatro como era todo el teatro en Madrid. Todo lo que hace Arturo, como era todo el teatro en Madrid. Ahora va una compañía maravillosa un mes. Un mes. Hablo de los teatros nacionales, que ahora todos son teatros nacionales y municipales, y están un mes. Otros teatros que hay 3 o 4 compañías a la vez, luego no hay decorados, en fin, una de las cosas, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, porque hay actores buenísimos, y autores debe haber, pero no salen. Entonces, por eso te digo que mi visión es un tanto pesimista ahora mismo, sobre todo del siglo XX, del siglo XXI. El siglo XXI, que es el que estamos, pues yo lo encuentro con estas deficiencias que no sé cómo se va a salir adelante. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo ves el futuro? Sobre todo la gente joven, ahí está, que la gente joven ahora están trabajando en unas condiciones que no ganan dinero. Se tienen que dedicar a otra cosa porque de teatro, aunque estén trabajando en las salas alternativas, trabajando de sea, no ganan dinero, porque trabajan muy pocos días, porque las salas alternativas tienen también que ir a porcentaje, porque si no te dan la sala. Cuando llegan a cobrar, no cobra nadie un duro, no cobra nadie un duro, y lo demás que digan es mentira, no cobra nadie. Entonces, claro, es una profesión que por mucho fuerza que tenga naturalmente, como tiene la escena, que no solamente hace falta la vocación, sino hace falta el talento, pero el talento se hace trabajando, si no es muy difícil. Y yo lo veo mal, porque sobre todo el siglo XX España era uno de los puntales con mejor teatro y más teatro que había. Entonces, como el 16 o el 17, como cuando los tiempos de Calderón y de Lope, ¿verdad? Pero, y el siglo XX ha sido eso, hemos tenido unos autores de primerísima clase, actores no te quiero contar, lo que ha habido de actores, y autores, pues claro, yo no digo que salga Valle Inclán mañana o García Lorca, no digo eso, pero hombre, que haya unos actores representativos que estrenen habitualmente, que tengan un sentido más o menos profesional, y es lo que veo que el 21 no lo hay, y veo difícil el futuro. Lo ves difícil. ¿Crees que va a ir a más? O sea, ¿estas cosas crees que van a ir a más? Mientras el teatro esté en manos de la administración, hay ahora, si miramos, entre los teatros de la comunidad, del ayuntamiento, del ministerio, pues el 70% de la cartelera casi es teatro programado, subvencionado, y haciendo un teatro que quieren unos señores, para 20 días o un mes, porque no hay más. Lo que te piden ya es programado, y te piden una comedia o una adaptación, y te la piden que te la van a hacer 20 días. Claro, ¿qué tenía de bueno en mi profesión? Mira, que era una luz, que no sabías si va a estar la comedia un día o si iba a estar un año, ¿verdad? Como a mí me ha pasado tantas veces. Y entonces sí tenía ese, decir, a ver qué es lo que pasa, a ver el teatro, en fin, era una cosa, a mí me parece maravillosa. ¿Qué voy a decir yo del teatro? Pues aparte de que ha sido mi vida, y continúa siendo mi vida, porque se sigue haciendo mis comedias. Es verdad, el cianuro solo con leche se estrenó. Se sigue haciendo. Sí. Antes de ayer me llamó la Sociedad de Autores para pedirme permiso para hacerla en Panamá. ¿En Panamá? Qué bueno. Qué bueno. Que es que el cianuro tiene 52 años. Ya, es una maravilla, ¿eh? Y yo no hay un mes que no cobre el cianuro. Digo, por decirte una comedia. Se sigue haciendo. Lo que pasa hace más ahora en el extranjero que
¿Que que en aquí? España, pero es que lleva 50 y tantos años, es ya un Es clásico. un récord. Es un récord. clásico ya del teatro. Y en fin, que esto que te cuento tan pesimista es porque forma parte de las conversaciones que se tienen hoy día con la gente de teatro, que hablamos siempre con ¿Esto la es lo gente que más joven. se comenta? Sí, la gente joven está muy desencantada, ya entienden que no van a ganar dinero. Cuando hablo con alguien joven, digo, pero si ahí, ¿qué vas a ganar? No importa, pero yo lo hago. Cuando oyes esto te quedas, se abren las carnes, porque ya no es una profesión. Ves que están trabajando en 20 cosas para poder hacer esa función de teatro. Es decir, ¿quién tiene la culpa? Pues yo no sé si viene arrastrado una mala administración, el Estado que se mete ha querido coger el teatro como un arma arrojadiza, y entonces pues, y luego hay unos empresarios de teatro hoy día que es que no tienen ni idea de teatro. Es otra cosa, van a lo suyo, van a por la subvención, van a hacer festivales, van a hacer historias, pero lo que es como eran antes los empresarios, que era una gente de teatro absolutamente, ahora no hay apenas gente de teatro que sea empresario, contados con los dedos de la mano. Eso también se nota en la programación. Bueno, pues soy muy negativo, pero lo que hago es dar mi opinión de este siglo XXI, de la informática, que es lo que estamos bien, Sí, todo con el móvil. efectivamente, Eso es lo que estamos bien. efectivamente. Lo demás el 21, no sé qué nos va a traer. Hay que ver lo que fue el 20, ¿eh? Sí. En todo, en todo. Sí, fue una En auténtica medicina, en maravilla. arquitectura, en todo. En arte no tanto, y también, pero en todo hay que ver lo que fue el siglo XX. La inauguración de la televisión, La inauguración el de la 20, televisión. el cine. Que Porque el teatro tiene unos 2000 años nada más. nada más y nada menos, Sí, ¿eh? nada. entonces yo Sí, calculo sí. que seguirá otros 2000. Otros No hay quien 2000. pueda, ni estos empresarios, Ni ni nada. la labor de los gobiernos Desde luego pueden que con sí. el teatro. Además, Pero es algo que te maravilloso. cuento la historia ahora mismo del teatro, comparado a lo que yo he conocido del siglo XX, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y con eso no quiero decir que los musicales no sean teatro, porque yo he hecho muchos musicales también. Es verdad, te iba a preguntar, ¿qué opinas de los musicales, Juanjo? Bueno, yo es que he hecho, fíjate, he hecho cuando no se llevaba el musical, no como ahora, que ya hay una cultura y sobre todo preparación. Me acuerdo cuando yo hice Annie, por ejemplo, que fue un éxito muy grande, no había gente que cantara, que bailara. Los niños sí, porque los niños, como son tan listos, hacen todo bien. Y yo cuando vi Annie en Londres y vi a aquellos niños, pues dije, esto en España hay también. Y mi mujer, me acuerdo que estaba conmigo, cuando yo vi Annie, que era un domingo, que no sabíamos dónde ir, que estaba lloviendo, y había una cosa infantil que se llamaba Annie. Y digo, pues vamos a meternos aquí, pues por lo menos está lloviendo, pues ahí nos metimos. Y cuando yo vi aquella comedia me quedé asombrado. Y una anécdota de mi mujer es que me levanto en el descanso, como todo el mundo, me levanto, y cuando ya salí me dice mi mujer, no irás a comprarla, ¿no? ¿Y ibas a comprarla? Yo iba a ibas a comprarla. comprarla. Y me Te dijo pillo. ella, no es que estuviera yo loco, me dijo, es que estos niños no los hay en España. Digo, estás equivocada. En España hay estos niños porque, y yo tenía razón, no hubo, hicimos casting y demás, pero no fue nada de difícil. Nada. Los primeros que fueron los contratamos porque el niño, pues ya tiene un don Sí. de actor, de imitar, de saber, y se montó con una profesora de baile, lo hicieron igual que en todas partes del mundo. Qué bueno. Fantásticamente. Sí, Qué bien, pero Juanjo. los actores no cantaban, no bailaban, no había eso. Ahora sí, ahora están preparadísimos. Ahora están- la gente son joven un ahora, todo en uno. la gente joven ahora funciona como Dios, bailan, cantan, de todo. Y en mis tiempos, fíjate que yo habré hecho, no sé, musicales. Hice My Fair Lady, también con Alberto Closas. Bueno, hice unos musicales estupendos. El sonido de la música, no me acuerdo, pero hice como 10 o cosas así musicales. Con algunos gané y con otros perdí. Normalmente en mis tiempos se perdía con los musicales porque eran muy caros. Claro. Yo me acuerdo que estuve en Nueva York en el estreno de una comedia americana, que era muy americana, no se puede hacer en España, pero estuve en el estreno. Y el dueño del teatro, cuando acabó, me enseñó el teatro y me enseñó muchas cosas y tal. Y me dijo, era un teatro como 3 veces el Lope de Vega, algo así, inmenso. Y el espectáculo salían coches, bueno, era sensacional. Y me dijo el del teatro, mire usted, tengo que estar 3 años sin dejar de vender una butaca, o sea, llenando el teatro para cubrir. Madre mía. 3 años 3 tenía que años. estar.
Y yo volví a Nueva York varias veces y seguía Sí, la comedia. Me acordé de mi amigo que murió, era un viejecito muy simpático y murió. Y me dijo, tengo que estar 3 años sin dejar de vender una butaca. Claro, Madre mía, qué claro, bueno. Fíjate, claro, es bueno. otro concepto. Es otro concepto es otro totalmente. concepto del Pero, Pero espectáculo. Juanjo, con esta historia que nos has contado tan chula nos vamos a quedar porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Muy bien, lo que tú digas. ¿Vale? Yo Así encantado, que me dejáis hablar, pues fíjate. ya sabes que cuando quieras vienes y seguimos hablando de, Sí. me parece un tema muy interesante, teatro, musicales, cómo Sí. era el siglo XX, Lo que el vosotros siglo queráis. XXI, El la tema que comparación. queráis, pero yo por lo menos os digo lo que yo siento de verdad. Claro. No tengo por andar con tapujos. Desde Que luego este que es el sí. de la informática, Este- el del móvil, Sí. todo el mundo con el todo. móvil. Desde Este es el luego. 21. Parece que no tenemos otra Este cosa. un absoluto desastre. Ese es el 21. Juan José Alonso Millán, autor teatral, muchas gracias por acompañarnos. Muchas y gracias, ya sabes Teresa, que te guapa. esperamos cuando quieras. Muchas gracias, niño. Gracias. Esteban Ovillo, muchas gracias. Gracias, a ti Teresa, también. y hasta la próxima. Y aquí, bueno, pues les esperamos en nuestro primer programa y mientras volvemos, pues sigan viendo Déjate de Historias Televisión. Hasta luego.